Hemos estado hablando acerca de la anatomía de un baladista And I hope you're getting the idea. y espero que ustedes estén captando la idea. The fifth attribute is that a balladeer thinks deeply and theologically from Scripture. El quinto atributo es que el baladista piensa muy profundamente teológicamente en las escrituras. People from evangelical and the average evangelical and charismatic churches today do not think deeply about theology. Y generalmente vemos que las personas de las iglesias carismáticas no piensan a profundidad en las escrituras. They may use the scriptures for a devotional. Probablemente ellos usarán las escrituras para los devocionales. Some Christians today don't even use it for a devotional. Algunos cristianos ni siquiera utilizan la Biblia para un devocional. But to study it deeply is a different issue. Pero estudiar las escrituras a profundidad es un tema totalmente diferente. In John 8:31 and 32, En Juan 8, 31 y 32, Jesus makes a distinction between believers and disciples. Jesús hace una distinción entre los creyentes y los discípulos. Would you read the text, please? Dice así: Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. I was in Rwanda a few years ago. Yo estaba en Holanda hace unos años atrás. En Ruanda, perdón. In fact, I was there not too long after the genocide in Rwanda. Y no mucho tiempo después del genocidio que pasó en Ruanda. And Bob Moffat and I were doing a conference for pastors. Y un amigo y yo estábamos haciendo una conferencia para unos pastores. And in a nation of 8 million people, 1 million were murdered in 3 months. Y en una nación que solamente tiene 8 millones de habitantes, 1 millón de estos habitantes fueron asesinados en 3 meses. Hutus killing Tutsis and Tutsis killing Hutus. Los Hutus estaban matando Tutsis y los Tutsis estaban matando a Hutus. 1 million people dead in 3 months. 1 millón de personas muertas en 3 meses. 80% of Rwandans profess Christ. El 80% de los habitantes de Ruanda profesan a Jesucristo. And they slaughtered each other. Y aún así se aniquilan unos a otros. And these pastors were saying they were going to do an evangelistic event for Rwanda. Y los pastores estaban diciendo: vamos a hacer un evento evangelístico para Ruanda. And I said, why would you ever do that? Y yo les dije: ¿por qué habrían de hacer eso? 80% of Rwandans profess Christ and yet you slaughtered each other. El 80% de los cristianos de los de Ruanda profesan el cristianismo, pero aún así se aniquilan. You don't need to evangelize. No necesitas You evangelizarlos. need to disciple. Necesitas discipularlos. You need to disciple at the level of culture. Necesitas discipularlos en el nivel de la cultura. And somebody told me at that conference, Y alguien me dijo en esa conferencia, you know, in Argentina, sabes que en Argentina 110% of the population are Christians. 110% de la población es cristiana. How can 110% of the population be Christians? ¿Cómo puede ser posible que el 110% de la población sean cristianos? There's more Christians in Argentina than there are people. Hay más cristianos en Argentina que la cantidad de habitantes. Well, you get to that number because they have all these evangelistic events. Y tú llegas a esa cantidad a ese número porque hay tantas campañas evangelísticas. And they get people to raise their hands and go forward. Entonces la gente levanta sus manos y pasan al frente. And you count all those up, Y tú cuentas a todos estos. and there's more people in Argentina that profess Christ than there are people in Argentina. Y así hay más gente que profesó ser cristianos que la cantidad de habitantes de Argentina. That's a real problem. Ese es un problema real.
And Jesus is dealing with that. Y Jesucristo está lidiando con este problema. And he's talking to the Jews who have believed on him. Y les está hablando a aquellos judíos que habían creído en él. That's what it says. Jesus said to the Jews who had believed on him, Aquí dice, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. "If you abide in my word, Si vosotros permanecéis en mis palabras, maybe you will, maybe you won't. es probable que permanezcas o no. But if you abide in my word, Pero si tú permaneces en mi palabra, then you are truly my disciples." entonces realmente eres mi discípulo. He makes a distinction between people who have professed Christ Él hace una distinción entre los que profesan al cristianismo and those who are disciples. y aquellos que son discípulos. We need to think in those terms. Necesitamos pensar en esos términos. But when we are enamored with numbers, Pero cuando nosotros nos fascinan los números, what do we want to count? ¿qué es lo que queremos contar? The people that raise their hand. Manos arriba, ¿cierto? I believe in Jesus. La persona que dice yo creo en Jesucristo. The more numbers we have of those people, the happier we are. Entre más personas de ese tipo tengamos, más felices vamos a ser. We're measuring the wrong thing. Estamos midiendo equivocadamente. If you continue in my word, you are my disciples indeed. Si tú continúas en mi palabra, verdaderamente serás mi discípulo. And you will know the truth, Conocerás la verdad and the truth will set you free. y esta verdad te hará libre. So we need to say, when we're talking about a balladeer, Lo que nosotros necesitamos es lo que hemos venido hablando, unos baladistas they are thinking deeply from Scripture. que estén pensando profundamente en las escrituras. We can have this standard of mediocrity in our music and in our art, Podemos manejar en nuestra arte, en nuestra música, un estándar muy mediocre. and we can have the same standard of mediocrity in terms of our life as a Christian. Y de esa misma forma podemos tener un estándar mediocre para nuestra vida como cristianos. No, No, dig deeply into the Scriptures. tenemos que ir profundamente a las escrituras. And I would suggest something you could do is to begin to think vocationally from the Scriptures. Y algo que les sugiero es que ustedes empiecen a pensar vocacionalmente acerca de las escrituras. I've had two people this week where I've had this conversation, Entonces, pensar vocacionalmente desde las escrituras. Y yo he hablado con dos personas acerca de este tema en estas conferencias. When I was in Japan a few years ago, Cuando estuve en Japón hace unos años, I was teaching from the book Life Work, one of the books you can buy out there. estábamos hablando acerca de un libro. And a young ¿Qué? woman came up to me Está aquí afuera el libro que es La vida y el trabajo. Y una muchacha se me acercó and she said, "Darryl, I've been a Christian for a long time, y me dijo, nosotros hemos sido cristianos por mucho tiempo. and I've never heard a pastor or a Christian leader say what you said today." Pero jamás había escuchado a un pastor, a un líder cristiano decir lo que tú nos has dicho hoy. She said, "Thank you. Y ella me dijo, gracias. When I was at the university, I was a Christian, Cuando yo estaba en la universidad era una cristiana and I wanted to study city planning. y quería estudiar planeación de la ciudad. And one morning in my devotions, I read that God was building a city. Y un día en mi devocional leí que Dios estaba construyendo una ciudad. And I thought, if God is building a city, he has to be interested in cities. Y yo pensé, si Dios está construyendo una ciudad, Él debe estar interesado en las ciudades. So she said, I started reading my devotionals in a very different way. Entonces ella me dijo, he estado leyendo mis devocionales de una forma muy diferente. I began to read the Bible to see what it had to say about cities. Empecé a leer la Biblia para descubrir qué es lo que hablaba acerca de las ciudades. And for 4 years, I studied the Bible from Genesis to Revelation. Y por 4 años he estudiado la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. And I had a notebook Y tenía un cuaderno to record what I was learning from the Bible about cities. para registrar todo lo que aprendí acerca de las ciudades en la Biblia. What made a city that was inhabitable and helped people to grow and flourish? ¿Qué es lo que hacía que una ciudad que no era habitable pudiera crecer y florecer?
What were the characteristics of a city where people did not flourish? ¿Y cuáles eran las características de aquellas ciudades donde la gente no florecía? So she went to the university Entonces ella se fue a la universidad. with her textbooks in one hand and her Bible in the other. Está con sus libros de texto de la universidad y su Biblia en la otra mano. And at the end of 4 years, she had a whole notebook Y al final de estos años ella tenía un of cuaderno notes con from the notas, wisdom of Scripture about city planning. con notas de toda la sabiduría que había adquirido de este tema de la planeación de una ciudad. She didn't have to do anything different than she was already doing. Todo lo sacó de la Biblia y ella no tenía que hacer nada diferente a lo que ya estaba haciendo. She already had her Bible. Ella ya tenía una Biblia, Didn't cost her any money. no le costó nada de dinero, Didn't cost her any time. no le costó tiempo. She just began to read the Bible, looking at it for things that related to her vocation. Solamente empezó a escudriñar la palabra con esas cosas relacionadas a su vocación. And she was able at the end of the 4 years to develop a theology of city planning. Y al final de estos 4 años ella pudo desarrollar una teología de planeación de una ciudad. How do we encourage people to read the Bible? Entonces, ¿cómo animamos a las personas a leer la Biblia? Not just as a devotional, No solamente a hacer un devocional, but to the thing they're going to give their life to. sino que ellos puedan encontrar el propósito de su vida en esto. So, being a balladeer, you need to be committed to the Word of God Siendo un baladista tienes que estar comprometido a la palabra de Dios and to study it deeply. y estudiarla a profundidad. I want to tell you about this young man named Henry Hafner. Les quiero contar acerca de este joven llamado Henry Hafner. He's a balladeer, Él es un baladista, a little bit different. un poco diferente. I was visiting his church about 10 years ago. Hace aproximadamente 10 años visité su iglesia. It's a Presbyterian church in Tennessee, Es una iglesia presbiteriana en Tennessee and they'd invited me to come to speak at a missions conference. y me invitaron a predicar en una conferencia de misiones. And the conference was Friday night, Saturday, and Sunday. Y las conferencias eran viernes, sábado y domingo. And during one of the meeting times of the conference, they had some worship. Y durante las conferencias ellos estaban haciendo la alabanza y la adoración. And they sang a hymn that I had never heard before. Y ellos cantaron un himno que jamás había escuchado antes. And it was beautiful. Y era hermoso. And the words of the hymn were deep and profound. Y las palabras de este himno eran muy profundas. And I thought, I've been going to a church for 50 years somewhere, Y yo pensé, más o menos he estado yendo a la iglesia por 50 años and I never heard that hymn. y jamás había escuchado ese himno. The next morning, La siguiente mañana I went to worship, fui a adorar and they sang a hymn in worship that I'd never heard before. y ellos volvieron a cantar otro himno que jamás había escuchado antes. And it was beautiful, Y era hermoso and it was deep. y era profundo. And after the service, I went to the pastor, who was my friend, Después del servicio me acerqué al pastor que era mi amigo and I said, "Where did these hymns come from? y le pregunté de dónde vienen estos himnos. Never heard them before." Jamás los había escuchado. He said, "Henry wrote them last week." Y él dijo, Henry los escribió la semana pasada. Wrote one for the missions conference Escribió uno para las conferencias de misión and one for the worship service. y uno para el tiempo de adoración. What a novel idea. Es una idea muy noble, ¿cierto? Writing a hymn. Escribir un himno. Wow. Wow. What do we do? ¿Qué nosotros hacemos? We just play the same choruses over and over again every Sunday. Solo tocamos los mismos acordes una y otra vez los domingos. Los They may mismos be coros. good, they may be bad. Puede que sean buenos o puede que sean malos. But where's the creativity Pero ¿en dónde quedó nuestra creatividad? and where is the space in the church for Christians who are music artists to be creative? ¿Dónde está el espacio en la comunidad de la iglesia para que aquellos artistas sean creativos? The sixth is the pursuit of excellence.
El sexto es la búsqueda de la excelencia. I mentioned the other day Johann Sebastian Bach. El otro día mencioné a Johann Sebastian Bach. We can listen to his compositions Podemos escuchar sus composiciones and get an understanding of what excellence means Y de and esa beauty means. de esa forma tener una idea de lo que significa la excelencia y la belleza. And Bach wrote, Jesus help me, before he began each composition. Y Bach escribió que Jesús le ayudaba antes de empezar cualquier composición. And at the bottom of the composition, if you look at the letters, Si ustedes ven las letras que aparecen en la imagen, and his signature, esa es su firma. Y su all to firma the al otro glory of God, para la gloria de Dios. is how he ends his composition. Siempre terminaba sus composiciones así. We are to pursue excellence. Tenemos que perseguir la excelencia. Practice is not the thing you do once and you're good. La práctica no es algo que tú haces y de una vez ya está bien. It's the thing you do to make you good. Es lo que tú haces para convertirte en un profesional, en algo bueno. You can't wish to be good. No puedes simplemente desear ser bueno. You work to be good. Tú trabajas para ser bueno. Over and over and over again. Vez tras vez tras vez. It's said that it takes 10,000 hours of practice Se dice que es necesario 10,000 horas de práctica before you begin to get into that place where you do excellence. antes de empezar a entrar a ese lugar donde tú te puedes considerar excelente. Whether it's a surgeon doing heart surgery Ya sea un cirujano haciendo una cirugía de corazón, or a pianist or a vocalist, o un pianista, o un vocalista, you pursue excellence. tú buscas la excelencia. You don't just wish it. No solamente la deseas. You want to go to the top of your game. Tú quieres llegar a la cima de tu juego. You don't want to stop halfway with mediocrity. No quieres detenerte a la mitad en la mediocridad. Joseph Wedgwood Joseph Wedgwood was a very famous potter in England. fue un alfarero bastante famoso de Inglaterra. Wedgwood, China. Y Wedgwood de China. His name is Wedgwood, and he made China. Su nombre es Wedgwood y él hizo a I China. wish we had a big picture of it, but look at the picture on the right. Ojalá tuviéramos una mejor foto, pero miren la foto a la derecha. You can see the beauty and the quality in his work. Pueden ver la belleza y la calidad de su trabajo en esa vajilla china. He was a Christian, Él era cristiano and he set out to work at a global level where he would produce some of the best ceramics in the world. y él se instaló en un nivel global donde él producía las mejores cerámicas del mundo. You don't go to Walmart to buy his china. Tú no puedes ir al supermercado, al Éxito, a Walmart a comprar estas vajillas tan finas. Each piece is a work of art. Estas piezas son obras de And arte people pay a lot of money to buy Wedgwood. y la gente paga demasiado dinero para comprar la vajilla de Wedgwood. Well, Wedgwood lived at the time of William Wilberforce Y Wedgwood vivió en el tiempo de William Wilberforce and the fight to emancipate slaves. y durante la lucha para emancipar a la esclavitud. And he was a potter. Y él era un alfarero. How can I contribute to this fight to end slavery? ¿Cómo puedo contribuir a esta guerra para terminar la esclavitud? That was the question he had. Esa, How does a potter do that? esa era la pregunta que él tenía. ¿Cómo un alfarero puede hacer esto? And you see the plate in the middle. Pueden ver el plato en la mitad. He designed that. Él diseñó eso. And it says it's a picture of a Negro slave in chains bowing. Es la imagen de un esclavo negro arrodillado, encadenado. And around the outside of the plate
Y alrededor del plato it says, "Am I not a man dice, ¿no soy un hombre and a brother?" y un hermano? And he made plates, Y él hizo platos, he made medallions, él hizo medallones, he made pins, también hizo broches. and as his fight to end slavery moved forward, Y en la lucha, y a medida que la lucha por el fin de la esclavitud se movía, it was this picture, this symbol, this question existía este símbolo, esta imagen, esta pregunta that added weight to the battle to outlaw slavery. que añadió mucho peso a la batalla en búsqueda de la libertad. And wealthy people, Y mucha gente adinerada, very often they were people who supported slavery. muy a menudo eran ellos los que sustentaban o apoyaban la esclavitud. They wanted to buy his pins. Ellos querían comprar sus broches. They were the in thing. Ellos querían estar a la moda de todo lo que pasaba. So you had all these wealthy people wearing these pins. Entonces tenías a todas estas personas ricas usando los broches de este personaje. Wedgwood was a potter, Y Wedgwood era un alfarero and he was a balladeer. y era un baladista. He used his art form, Usó su forma de arte, in this case, to stand for the freeing of slaves and the recognition of the humanity of slaves. y en este caso para luchar en contra de la esclavitud y reconocer la dignidad y humanidad de los esclavos. Now, I'd like to take some time and simply look at some other balladeers. Entonces me gustaría tomar un tiempo para mirar otros ejemplos de baladistas. But I hope you've heard when I speak of balladeer, I'm not sure that's the right word, but the concept is what we need to find a word in Spanish to attach to the concept. Entonces quiero que entiendan que yo no estoy seguro si la palabra baladista sea la mejor palabra para describir el concepto, pero quiero que ustedes entiendan el concepto de lo que estamos hablando y de pronto encontraremos una palabra que se acomode But we mejor. either need an existing word or we need to coin a word that when people see it, they identify it with this concept. Pero entonces nosotros necesitamos mostrar y levantar este concepto de tal forma que la gente lo pueda ver y se pueda identificar con este concepto. I'd like to introduce you to Stefan Eicher. Me gustaría introducirles o presentarles a Stefan Eicher. Stephen is a good friend of mine. Stefan es muy buen amigo mío I met him when he graduated from college. y lo conocí cuando se graduó de la universidad. I was working for Food for the Hungry, Yo estaba trabajando and I was recruiting young men and women to serve among the poor in the developing world. trabajaba para la Fundación contra el Hambre y es unos jóvenes que estamos trabajando para ir a los pobres y alimentarlos. He doesn't look like an East Indian, Él no luce como una persona de la India, but Stefan Eicher is an Indian. pero Stefan Eicher es un indio, es de la India. Fourth generation. Es cuarta generación. He carries an Indian passport. Él tiene su pasaporte de la India. And if you ever indicate to him that you don't think he's an Indian, he'll jump down your throat. Pero si tú algún día indicas o dices que él no es un indio de la India, entonces él se va a levantar y va a decir, ¿cómo así? He's a very gentle guy, but man, don't ever accuse him of not being from India. Él es una persona muy amable, pero jamás lo acuses de no ser de la India. So he joined the Hunger Corps. We sent him to Africa for 3 years. Entonces él se unió al ministerio y lo mandamos a África por 3 años. And when he went back to India, Y cuando volvió a India, he moved to a very poor Indian village se mudó a una villa muy pobre and started doing community health work in this village to try and improve the health conditions of these poor Indians. y empezó a hacer trabajo comunitario para ayudar a la salud de esta villa, de estas personas. He'd been doing that for about 10 years.
y ha estado haciendo eso por 10 años más o menos. And I visited him in India. Y yo lo visité allá en India. And I remember as if it were yesterday, we were flying across India. Y lo recuerdo como si fuera ayer. Estábamos viajando a través de la India. And we were talking. Estábamos hablando. And Stephen turned to me and he said, Daryl, I'm really not happy. Y Stephen se voltea a mí y me dice, Daryl, yo realmente no estoy feliz. I said, why? Y le pregunté por qué. He said, I'm an artist. Y él dijo, soy un artista. I compose music and play music. Yo compongo música y toco música. And I'm a painter. Soy un pintor. I'd known him up to this point for 13 years. Para Didn't ese know that. entonces yo ya lo conocía por 35 años y sabía todo esto que él me estaba diciendo. And he said, I love my work. Y me dijo, amo mi trabajo. I feel I have a calling to the poor. Yo siento que tengo un llamado hacia los pobres, But I've set aside my art all these years so I could focus on the poor. pero todos estos años dejé a un lado mi arte para enfocarme en esta gente pobre. And I said, Stephen, who told you you had to separate your love for art from your love for the poor? Y yo le pregunté, ¿quién te dijo que tienes que separar tu amor por el arte de tu amor por los pobres? But that's what the world does. Pero eso es lo que el mundo hace. If you're an artist, you're an artist. Si tú eres artista, pues eres If you're artista. going to work among the poor, you work among the poor. Si quieres trabajar con los pobres, pues ve y trabaja con los pobres. You have to choose. Tienes que escoger una de las dos. And he left art behind because he chose to work among the poor. Y él dejó el arte atrás porque escogió trabajar con los pobres. And I said to him, Y yo le dije, who told you you couldn't do both? ¿quién te dijo que no podrías hacer ambos? And for a moment there was this pause in his eyes. Y por un momento hubo esa pausa en sus ojos. And you could tell the question was rolling around in his Y mind. podías notar que esa pregunta estaba dando vueltas en su cabeza. He said, no one. Y él me dijo, nadie. Aha. Ajá. And I said, Stephen, God has made you with a heart for the poor. Y yo le dije, Stephen, Dios te hizo con un corazón hacia los pobres And a gift in the arts. y un talento para las artes. Don't separate them. No los separes. What would it look like if you brought those two things together? ¿Cómo crees que se vería todo si pudieras unir estas dos cosas? And it's been amazing to watch him over these last 10, 12 years. Y ha sido maravilloso ver lo que han logrado en estos 10 años. You're an artist here, you're a development worker here. Tú eres artista aquí y tú desarrollas la comunidad y los pobres por este Can't lado. do both. No puedes hacer ambas. What's that space where they overlap? ¿Cuál es ese espacio donde se superponen? That's Stephen Eicher. Ese es Stephen Eicher. I trust that what I'm saying right now will speak to some of you. Yo confío que lo que estoy diciendo ahora mismo les hablará a algunos de Well, ustedes. if I do this, I can't do this. Algunos dicen, si hago esto, no podré hacer lo otro. Who told you that? ¿Quién te dijo eso? So Stephen Eicher left the village Entonces Stephen Eicher dejó esa villa to work among the poor in New Delhi para trabajar entre los pobres de Nueva Delhi and to explore what does it mean to be an artist y para explorar cuál es el significado de ser un artista and work among the poor. y trabajar entre los pobres. And one of the things that came out of it, Y una de las just cosas, one of the things that came out of it, que resultó de todo esto, solo una, was the Reflection Art Gallery. fue la galería de reflexión. And one of the things that Stephen did was bring together artists twice a year. Y una de las cosas que él hacía era traer artistas 2 veces al año And they would look at an issue that was crippling Indian society.
Y entonces ellos examinarían una problemática que se está llevando a cabo en la sociedad and they'd spend a week studying that. y pasarían toda una semana estudiando la problemática. One time they decided to look at tuberculosis. Una vez ellos decidieron estudiar el tema de la tuberculosis. So these artists spent a week in a tubercular hospital. Entonces estos artistas pasaron toda una semana en un hospital de tuberculosis, Talking to the people hablando a los enfermos who did not have names, as all they had was numbers. que no tenían nombres, lo único que tenían eran números. No one ever came to a tubercular hospital to speak to them in person. Nunca nadie antes les había venido a hablar personalmente al hospital de tuberculosis. And they came and sat with them and talked with them and learned their names. Pero ellos fueron, se sentaron con ellos, hablaron con ellos y aprendieron sus nombres. And then the next week, these artists painted Y la siguiente semana los artistas pintaron the stories. esas The historias, people. las personas. And after the week of painting, they had an art exhibit. Y después de esa semana de pintura, ellos tuvieron una exhibición de arte. And they invited politicians and business leaders and Christian leaders and Hindu leaders. Y ellos invitaron a políticos, a comerciantes, a pastores y gente de influencia de la India To speak to the public about what's going on in these so-called hospitals. para hablar públicamente acerca de lo que pasaba en estos llamados hospitales. And out of this came a Reflection Art Gallery. Y de esto llegó la Galería de Arte de Reflexión. A few years ago, there was a Indian woman who was gang raped on a bus, Hace unos años atrás había una mujer de la India que estaba en on a public bus. un bus público, 5 men raped her. y 5 hombres la violaron. She almost died. Ella casi que muere. They took her to an Indian hospital, La llevaron a un hospital en la India and she was so brutalized they said, "We cannot help her." y ella había sido tan brutalizada que no la podían ayudar. I'm not sure the details, but they put her on a plane and flew her to Singapore. No sé muy bien los detalles, pero a ella la mandaron en un avión a Singapur. And because she flew internationally, the international press picked up the story. Y debido a que ella viajó internacionalmente, la prensa internacional agarró esta historia And they started writing articles about what had happened to her in India. y empezaron a escribir artículos de lo que le hubiera pasado a ella en India. She ended up dying in the Singapore hospital because she was so brutalized. Y ella terminó muriendo en ese hospital de Singapur. This would never have made the headlines in India Y eso nunca llegó a los titulares de la prensa en India, because it happens all the time. porque eso pasa todo el tiempo. But the international press picked it up, Pero la prensa internacional and la the agarró. story went global. Y esa historia se hizo global. And the Indian government was very embarrassed. Y el gobierno de la India quedó en vergüenza. And there was a lot of pressure on the Indian government, on the parliament, to change the laws to protect women from this kind of abuse. Y hubo mucha presión en el Parlamento de la India para que se cambiaran las leyes y protegiera a la mujer. And they had several months of debate as to what they were going to do. Y ellos tuvieron que debatir durante varios meses para saber qué van a hacer. And a parliamentarian who knew of Stephen Eicher's work Y una persona del Parlamento que conocía acerca del trabajo de Stephen went to Stephen and said, "We would like your team to paint paintings about this subject." Entonces esta persona fue donde Stephen y le dijo, quisiera que tus artistas hicieran pinturas acerca de este tema. And we will put them in the halls of Parliament. Y las pondremos, estas pinturas, en los pasillos del Parlamento. So as the politicians are debating what they're going to do, they have to walk by these paintings. Para que así los políticos que tienen que debatir qué decisión van a tomar tengan que pasar por enfrente de estas pinturas. Stephen Eicher is a balladeer, Stephen es un baladista. and this is how he speaks prophetically Y esa es la forma en la que él habla proféticamente, through his painting. a través de su pintura. And he's leading a movement to teach and train other artists to do the same. Y está liderando un movimiento para entrenar a otros artistas para hacer lo mismo. Baronel Stutzman
Veronelle Stutzman. Have any of you heard her name? ¿Alguna vez han escuchado su nombre? One? Yeah. It's probably not likely. Es probablemente que no la conozcan. She's a florist. Es una florista. And she does beautiful flower arrangements. Y ella hace unos arreglos florales hermosos. And she served the clients who came through her doors. Y ella sirve a los clientes que atraviesan su puerta. And among her clients were two men who were gay and who were living together. Y entre sus clientes habían unos clientes que eran gays y vivían juntos. She was their friend. Y ella se hizo amigos. They were her friends. Ellos eran amigos de esta She mujer. loved them. She treated them with dignity. Ella los amaba y los trataba con dignidad. She often hugged each one of them when they left. Siempre les daba un abrazo antes de que se fueran. And one of them would come in and ask for her to make an arrangement for his lover. Y uno de ellos vino para que esta mujer le hiciera un arreglo floral para su amante, And she'd make a beautiful arrangement for him. pues para su novio, pero y ella hizo un arreglo floral hermoso para eso. The other one would come in and she would do the same. El otro a veces venía y ella le hacía el mismo trabajo. They were her friends. Eran sus amigos. And one day they came in to announce they were going to get married. Un día ellos llegaron a la tienda y le dijeron que se iban a casar. And she said, I'm very sorry. Y ella les dijo, estoy muy apenada, I love you guys, los amo, but I cannot do the flowers for your wedding ceremony. pero no puedo hacer las flores para su ceremonia de matrimonio. It would violate my conscience. Eso estaría violando mi conciencia. But here's the name of three other florists who would be willing to do your wedding, and they would each of them do a very good job. Pero aquí les doy el nombre de 3 otros floristas que harían un muy buen trabajo y estarían dispuestos a hacerlo. They hugged each other, Se abrazaron and the men left. y el hombre se fue. And a few weeks later, Y unas semanas después, she came under a lawsuit from the state. I think it's the state of Oregon. y Maybe Washington, it's one of those two. ella tuvo una demanda del estado, no recuerdo si era el de Oregon o el de Washington, She was discriminating against homosexuals because she wouldn't make them flowers. porque la acusaban de discriminar a los homosexuales por no hacerles el arreglo floral. She's been sued, Ella la demandaron and if the state wins the suit, y si el estado gana la demanda, she will lose her business and all of her life savings. ella entonces perdería todos sus ahorros y todo su trabajo. She's a balladeer. Pero ella es una baladista. What is she? A florist. ¿Qué es ella? Una florista. A Christian florist. Una florista cristiana. And she does beautiful work. Y ella hace un trabajo hermoso. But there's this one thing she will not do because of her conscience as a Christian. Pero hay esta cosa que ella no haría por su conciencia cristiana. But instead of just bowing to the pressure, Pero- that would be the easiest thing to do, would be just make the bouquet. Pero en vez de inclinarse a la presión, de pronto lo más fácil es hacerles el arreglo y ya. I can't do that. But she was not willing to violate her conscience. Pero ella no estaba dispuesta a violar su conciencia. And her name is known across America. Su nombre ya fue conocido a lo largo de América, de And some Estados people Unidos. hate her, Muchas personas la odian, and some people take courage because of her life. pero muchas personas toman coraje, valentía por medio de su vida. She's a florist. Ella es una florista, She's an artist. es una artista, But she is willing to speak truth pero está dispuesta a hablar verdad into the culture. a la cultura. A group of young Christians from a local church with a vision of speaking prophetically, and this is what they did. Un grupo de cristianos de una iglesia que tenían la visión de hablar proféticamente. Y esto es lo que hicieron.
Simple, simple, beautiful, hermoso, speaking que habla prophetically on a university campus. proféticamente al campus de una universidad. I'm so proud of you guys. Estoy muy orgulloso de ustedes. Thank you. Muchas gracias.